El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, querida audiencia. Este programa llega a ustedes, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, la sección de todos los lunes a las 12 del mediodía. Llega a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción de Wirik Zarcaya, en la producción Carlos Lara Blanco, en los controles César González y en la conducción del programa Thaís Peñalver y este servidor Tomás Páez. Thaís en este momento me llamó así de urgencia, le surgió una reunión de verdad imprevista. Ella además estaba muy interesada en conversar con nuestro entrevistado de hoy. Tenemos un tremendo entrevistado y se pueden comunicar con nosotros y vernos en nuestras redes a través de YouTube, en nuestra plataforma digital RCR TV. En Periscope nos consiguen en RCR 750. Nosotros, las informaciones de estos últimos días y el caso de la visa de Ecuador está generando mucha angustia. Hubo un pronunciamiento de nuestra asociación diaspórica ya en Ecuador, un comunicado dirigido al gobierno, un poco pidiendo explicaciones y comprensión. Yo solamente viendo lo que cuesta la visa, $50, eso es año y medio de trabajo nada más dedicado al tema de la visa, porque el salario mínimo hoy está por debajo de los $4. Pero en todo caso tenemos y vamos a tener tiempo de conversar sobre esto a lo largo del programa. Tenemos como invitado a el embajador designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en Alemania, el Otto Gebauer. A mí siempre me cuesta pronunciar el apellido Gebauer. Es un luchador político, estuvo 12 años y medio en prisión, que se dice pronto. Eso desequilibra a cualquiera. De verdad hay que tener una entereza para salir después de 12 años de prisión, además para seguir en el combate político, cosa que hizo. Se fue a Monagas a seguir en la pelea y luego ya fue secuestrado por la dirección, esos nombres enredadísimos de SGTGCCIN, algo así. Y bueno, ya sabemos lo que ocurre cuando esto pasa. Ya lo dijo el informe Bachelet, cómo hay secuestro político, cómo hay asesinatos, etcétera, etcétera. Y bueno, tuvo que migrar. Es una migración forzosa y además donde estaba en juego la vida. Hoy está desempeñándose como embajador designado por la Asamblea Nacional y reconocido como representante venezolano de esa Asamblea Nacional en Alemania. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar junto a él en Colonia, en unas actividades organizadas por la Asociación Diaspórica de Colonia, donde hubo un trabajo precioso, pero que nos cuente Otto. Primero, si faltó algo en el currículum, Otto, y si quieres agregar algo, pero por otro lado nos importa mucho saber todo ese trabajo que estás haciendo allá en Alemania, para dónde van las cosas, para dónde van los tiros, cómo ves el panorama allá en Alemania. Cuéntanos.
Bueno, Tomás, en verdad, muchísimas gracias, por supuesto, esta oportunidad que me dan para dirigirme al pueblo venezolano después del 2018, específicamente el 4 de agosto, que fue salir de Venezuela. Por supuesto, esa casa luchadora de la radiodifusión como es RCR, Jaime Nestares, que tanto, y todo ese equipo fabuloso que por años ha luchado no solamente por la libertad de Venezuela, sino también por lo que es la causa de los presos políticos y en este momento de todos los que estamos fuera de Venezuela. En verdad es meritorio y hay que hacerle un gran reconocimiento a ese trabajo de RCR. Por supuesto también a toda la población venezolana, a todo ese pueblo que está todavía en nuestro país luchando, que sin duda es un motivo de aliento y de orgullo saber que tenemos tantos venezolanos allá, por supuesto, dando la batalla, y eso para nosotros nos llena de mucho entusiasmo, a pesar de que tú lo sabes muy bien, estar fuera de Venezuela en estas condiciones es complicado, es fuerte, es duro. Estoy, por supuesto, en Alemania. Es sumamente duro toda esta salida, y más cuando uno tiene que dejarlo todo en su casa y salir con la familia. Un día llegó un carro, bueno, móntate que te van a volver a meter preso, y entonces tienes que salir de Venezuela. Es mi segundo exilio, no es la primera vez. En el año 2003 estuve en Perú, asilado, en ese caso como refugiado por las Naciones Unidas, y por supuesto regresé a Venezuela y es cuando caigo preso y empieza todo ese proceso de persecución, de cárcel, de tortura, y que conlleva a mi segundo exilio. Fíjate, y en verdad, nuevamente, ese pueblo, qué difícil, sabemos todo lo complicado que es vivir en Venezuela. No piensen que porque estamos por fuera nos hemos olvidado o no sabemos o no sintonizamos diariamente la radio o lo poco que podemos ver de la prensa digital, porque sabemos que muchos de los canales de televisión no pasan la información como debe ser, pero sí estamos muy enterados y le estamos haciendo un seguimiento y estamos trabajando muy duro. Muy duro, son ya casi 21 años que tenemos de esta dictadura comunista, de esta dictadura de delincuentes que ha destruido un país tan hermoso, tan bello y tan noble como es Venezuela. En Alemania, por supuesto, tú como lo dijiste, tuvimos una reunión en Colonia con parte de la diáspora que vive aquí en Alemania, por supuesto. Muy bonito el acto, y cuando entonces se hace esa lluvia de ideas y se intercambiamos en grupos como lo hicimos precisamente para aportar soluciones y hacer ver que los que estamos por fuera estamos también trabajando en función de lo que va a ser el proceso de reconstrucción de Venezuela, eso te llena de mucha fortaleza. Por supuesto, el trabajo se está iniciando desde que me designaron, por supuesto, con todas las limitaciones que tenemos sobre el caso, el poco financiamiento. Trabajamos con la ayuda de los venezolanos que se encuentran aquí, que son los que muchas veces te pagan el pasaje y te llevan a los sitios de reunión con los venezolanos. Y por supuesto, entonces implica un doble trabajo. Uno, trabajar, por supuesto, por Venezuela, que uno lo hace con todo el corazón, pero sin medios. Y por supuesto, en el otro caso, en el mío, tienes a la familia que también entonces tienes que a 4 niños darle comida, tienes que vestirlos, tienes que llevarlos al colegio, y por supuesto se hace a veces muy cuesta arriba, se hace difícil, pero sin embargo uno está dispuesto a seguir asumiendo los riesgos y el compromiso de que tenemos que salir en Venezuela de esa dictadura. Por supuesto, Otto, eso que acabas de decir, de tener que desenvolverte en dos planos, trabajar y ejercer una función muy comprometida que te obliga a reunirte con todas las asociaciones y con todos los venezolanos, pero también con las instituciones alemanas, pero además atender a la familia. ¿Cómo vives tú esa experiencia con los demás venezolanos que están en Múnich, en Frankfurt, en Colonia, en Hamburgo? ¿Cómo la vives tú? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu sensación al reunirte con todas estas asociaciones? Yo recuerdo que cuando terminamos la reunión en Colonia salías corriendo para Múnich a otro encuentro, a seguir dándole en tu trabajo, en tu función, ¿no?
Sí, mira, por supuesto es una experiencia muy agradable saber que te consigues a todos esos venezolanos tan llenos de energía y por supuesto tan pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro país y dispuestos a seguir trabajando por Venezuela. Y eso te llena de mucha emoción, por supuesto, con todos los problemas que uno consigue con los venezolanos, el tema de que no tienen pasaporte, de que la visa se les va a vencer, de que entonces vinieron a estudiar y se les está acabando el tiempo y no consiguen trabajo o no pueden trabajar porque el Estado alemán, tú sabes muy bien que es extremadamente organizado y es una cosa que aquí no hay derecho a equivocarse porque inmediatamente están encima. Y les puedo hacer un comentario en lo particular: a mi esposa se le venció su pasaporte el 22 de mayo de este año y el 23 la estaban llamando de migración y le estaban diciendo que su pasaporte había vencido y que entonces tenía una cita de inmigración. Y por supuesto, cuando uno consigue toda esa problemática y ves a aquellos venezolanos entonces dispuestos a seguir trabajando, dispuestos a seguir luchando, eso te llena de mucha energía. Por supuesto, tú tienes tus altos y bajos de estar fuera de Venezuela. Muchas veces parece mentira. Estamos en Venezuela y estamos padeciendo todos los problemas que tenemos y entonces cuando salimos entonces queremos regresar corriendo a Venezuela porque los venezolanos no tenemos ni hemos tenido conducta migratoria. Y entonces es algo que a veces mi esposa me dice, bueno, pero esto no puede ser. Entonces está uno aquí y se quiere ir para Venezuela. Estamos allá y tienes toda la problemática que tienen los venezolanos y entonces tú dices, bueno, yo pienso que la solución a toda esta ecuación es que nosotros tenemos que salir de la dictadura y tenemos que recomponer nuestro país para que todos esos venezolanos que están por fuera, que están padeciendo tantos malos tratos, tanta inhumanidad en muchos de los casos, por supuesto también tenemos que reconocer a muchas otras organizaciones, instituciones y gobiernos que están trabajando, pero sin embargo se consiguen los malos ratos a cada momento y entonces que esa gran población regrese a nuestro país y volvamos a caminar por las sendas del desarrollo y la felicidad. Venezuela éramos un país, como te dije anteriormente, no teníamos conducta migratoria. Los venezolanos no sabíamos lo que era irse de su país, a menos que sea por unas vacaciones, a hacer un estudio y regresarse, pero ahorita tenemos una situación, estaba viendo cuando tocaste ahorita el caso del Ecuador, este fin de semana pasaron aproximadamente 11,000 personas antes de que se aplicaran la visa esa humanitaria que van a aplicar, y entonces como muchos salieron corriendo precisamente para no ser acosados otra vez no solo por las restricciones, sino por esos $50 de los que hablabas, que yo sé que son muy fuertes. Y por supuesto, tú ves todo esto y como te decía, la ecuación o el resultado de esa ecuación tiene que ser salir de esta dictadura, salir de este desastre, salir de esa banda de delincuentes que nos están destruyendo y por supuesto después tener que recuperar nuestro país, inclusive el capital que se han robado, que es muy grande y que todos sabemos que bueno, que es una cifra astronómica lo que se han llevado. Ok, estamos llegando al cierre de esta sección, pero me gustaría empalmar dos cosas que acabas de decir. Uno, el trabajo de reconstrucción de Venezuela, en el cual la diáspora tiene reservado un importante papel, no solamente por dónde se encuentra, los contactos que tiene, etcétera, sino que además es mucha gente. Somos 5,5 millones de venezolanos, de acuerdo al Observatorio de la Diáspora Venezolana, hoy fuera del país. Y la segunda cosa que señalaste, que no se sabe exactamente cuánto han saqueado, cuál fue el monto de lo saqueado en Venezuela, se estima que oscila entre 300,000 y 500,000 millones de dólares. Parte de ellos están regados en inversiones, con testaferros, etcétera, que es difícil de manejar. Pero yo quisiera que sobre esos dos puntos, luego de la pausa, al regreso, nos comentaras qué cosas estás haciendo, ves que se pueden hacer, crees que es necesario desarrollar. Pero eso al regreso. Muchas gracias, Tomás. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Ya al regreso de la pausa, estamos hablando con Otto desde Alemania, Otto Gebauer, embajador designado por la Asamblea Nacional y representante reconocido en Alemania de esa designación, de esa Asamblea Nacional del Parlamento venezolano. Y dejábamos en el aire dos preguntas. Una, ¿cuál debe ser el papel de la diáspora en el proceso de reconstrucción de Venezuela? ¿Cómo lo está viendo? Alemania ha sido un país con una enorme presencia en Venezuela en distintos programas. Estamos hablando desde los Huélzares para acá, después con Humboldt, la colonia Tovar, pero es muchísimo lo que ha hecho Alemania en Venezuela. Y luego el otro tema que es muy importante, que es esos que se robaron la salud de los venezolanos, que se robaron la electricidad, que se robaron los alimentos, que se robaron la infraestructura y que hoy hacen una vida millonaria, como el caso de Andrade, no estamos inventándolo, el caso de Andrade, quien fue tesorero y quien se alzó en las armas en el año 92 en contra de una supuesta corrupción. Resulta que solo en Caballos tenía, no sé si un hospital, un ambulatorio, no sé lo que tenía, pero era mucha plata. En todo caso, yo creo que ahí tiene un enorme trabajo, y que nos lo diga entonces nuestro embajador en Alemania. Otto. Bueno, fíjate, con respecto a todos esos venezolanos que estamos por fuera, Andrés Eloy Blanco en uno de sus escritos políticos decía que lo interesante de los regímenes dictatoriales que provocaban esas grandes oleadas migratorias es que una vez que cesaba esa dictadura, se repartía un capital del primer mundo. Entonces, con eso lo que te quiero decir, yo apuesto a que los venezolanos aquí en Alemania se preparen, los jóvenes especialmente que están aquí, que se tienen que preparar, porque después el proceso de reconstrucción en Venezuela puede ser, si se quiere, duro, pero va a ser satisfactorio y va a ser gratificante a la final, porque yo sé que vamos a recuperar nuestro país. Y por supuesto hemos estado tocando algunas instituciones, por supuesto dentro de las muchas limitaciones que hay, porque entonces sabemos la problemática en Venezuela, que somos los representantes, pero entonces no podemos abrir ninguna comunicación con los otros poderes que no sea la Asamblea Nacional, porque inmediatamente estás vetado y está restringido. Entonces, por supuesto, eso no es que ha dificultado, ha complicado un poco las cosas. Esta semana tenemos otras reuniones y precisamente estamos buscando abrirle el camino inicialmente a venezolanos que están aquí en Alemania, y posteriormente entonces después buscar abrir camino para preparar a nuestros jóvenes que están en Venezuela, porque eso es muy importante. Mira, hoy estaba me invitó el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, precisamente empezaba un foro sobre el multilateralismo, cómo está dándole forma a Alemania en la Unión Europea y el mundo. O sea, fíjate cómo ellos entienden lo que son estas relaciones y lo que es fusionarse con otros estados y mantener, por supuesto, convenios, tratados y acuerdos
para sacar el país adelante, ¿no? Por supuesto sabemos el ostracismo en que la dictadura llevó a Venezuela, la retrocedió, bueno, probablemente 50 o 60 años, cuidado si no más, y entonces nosotros tenemos que empezar a echar las bases para que cuando salgamos de esta dictadura entonces tengamos ya un camino recorrido y podamos empezar a hacer convenios donde podamos traer a nuestros jóvenes a prepararse y capacitarse en este país que es del primer mundo, y hay que decirlo así, lamentablemente en Venezuela se destruyó todo. En Venezuela es un país que lo más difícil, yo siempre hago ese comentario, lo más difícil lo hizo Hugo Chávez Frías, que fue con tanto dinero destruir un país. O sea, es inconcebible lo que se le hizo a Venezuela, y por supuesto la forma como se están condenando a nuestras futuras generaciones a que realmente sean unos serviles y sean unas personas inflexas y con la cabeza agacha a unos dirigentes, a los dirigentes de turno. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos preparar a nuestros jóvenes, nosotros necesitamos que nuestros jóvenes piensen, que nuestros jóvenes sean críticos, que nuestros jóvenes aporten ideas, pero para eso tienen que prepararse. Es imprescindible que nosotros retomemos el trabajo de las universidades. No puede ser que nuestros muchachos a los 18 y 20 años preferían irse a trabajar que seguir estudiando. Y parece mentira, eso es muy importante. Yo veía hoy en la convención en que estaba el ministro de Relaciones Exteriores, estaban todos los embajadores de Alemania en el mundo, que iban a pasar 4 días trabajando arduamente en todo lo que es geopolítica, en todo lo que son convenios, que son tratados, que son acuerdos, que son relaciones internacionales, precisamente para seguir el proceso, porque hablaban ellos de líderes y lideresas que estaban formando, y eran personas, muchos, mira, entre 60 años y 30 años, o sea, tú veías aquella cantidad de personas, y no importa por la edad, pero seguían preparándose. Nosotros que tenemos que retomar eso, yo en ese aspecto vivo luchando porque realmente la educación, nuestros jóvenes lleguen a las universidades, nuestros jóvenes se formen profesionalmente, y no pueda ir a una universidad, entonces se tenga un sistema paralelo de estudio donde el muchacho se prepare en un oficio específico y brinde calidad, brinde una atención esmerada. Entonces no es aquel muchacho que aprendió porque iba al taller del tío donde veía trabajando y aprendió por lo que veía. No, nosotros tenemos que prepararlos. Aquí hay un programa que los muchachos no salen al campo laboral, sino pasan 3 años estudiando un oficio, sea carpintería, sea electricidad, sea lo que sea. Los muchachos nos siguen preparando, inclusive hasta les dan formación de empresa y todo eso para que sean excelentes profesionales. Bueno, nosotros tenemos que luchar porque esos jóvenes que están ahorita por fuera, preparándose, capacitándose, y que están aprendiendo mucho también de la vida, por supuesto con todo lo que están pasando, al igual que nuestros connacionales en Venezuela, entonces muchos de ellos vuelvan a aportar eso y entonces hacer una fusión de esa sociedad que estaba por fuera con la que está dentro para impulsar a Venezuela. Estás hablando del tema, estás hablando de uno de los aspectos centrales, estás hablando del tema educación. Ese es un gran tema. Dejaste una pregunta por fuera. Tengo el tema de... No, pero es que vienen varias. Te estoy dando el derecho a réplica. Déjate una pregunta por fuera que es, ¿qué hacer? Por ejemplo, la Guardia Civil en España ha levantado una información importante sobre los recursos robados que están por los lados de la banca de Andorra. Es decir, ¿cómo ves ese panorama? ¿Qué puede hacer el Parlamento? ¿Qué puede hacer la policía alemana y europea para abordar ese tema? Pero para darle continuidad a lo que estabas diciendo en relación con el tema de la educación, yo creo que hay muchos otros que seguramente tú los conoces, solamente es recordarlos: el tema de la salud, el tema de la seguridad social, que es un asunto pendiente de Venezuela con sus ciudadanos, el tema de la inversión privada, de los gremios empresariales que vamos a necesitar. Hemos estado trabajando desde hace rato en un aspecto del arco minero con las capacidades que tenemos en Alemania de gente preparada, y estamos programando reuniones que surgieron en la reunión en la que tú estabas allá en Colonia, es decir, que la conoces perfectamente. Entonces, lo que digo es cómo
ves tú, uno, ese tema de recuperación, identificación de esa gente que se robó la medicina, que se robó la electricidad, que se robó las aceras, que se robó la calidad de vida de los venezolanos? ¿Qué se puede hacer en ese terreno y en los otros terrenos, más allá de la educación, salud, seguridad, etcétera? Para que siga, Otto. Bueno, fíjate, con respecto a la primera pregunta, por supuesto, es que, como te lo decía, Tomás, la destrucción es total. Nosotros necesitamos, por supuesto, te hablaba de la educación, porque la educación tenemos que tomarla como un problema de Estado. Tenemos que inyectar y, por supuesto, revisar los planes educativos nacionales porque los destruyeron. Y eso fue, por supuesto, con premeditación y alevosía, porque ellos sabían que destruyendo los planes educativos y bajando el nivel de educación, ellos iban a poder someter a gran parte de la población, y especialmente estos muchachos. Por eso te hacía énfasis inicialmente en lo que es la educación como problema de Estado, por supuesto, en las inversiones. Mira, tenemos aquí el caso, o en Venezuela, la parte de electricidad. Aquí tenemos la Siemens que sabe, por supuesto, que montó parte del sistema eléctrico nacional, que tiene mucha información al respecto, y cuando se llamaron en el 2014, llamaron una comisión de la Siemens, la dictadura lo que hizo fue dejarlos en un hotel en Caracas y ni siquiera los atendió. O sea, hasta en ese aspecto, y por supuesto los alemanes, que es un país, por supuesto, de tanta tecnología, de tanto desarrollo, de tanta organización, porque hay que ver la organización de esta gente. Entonces nosotros hemos estado haciendo algunos encuentros, especialmente con los ministerios. Ahorita en septiembre, ahorita están saliendo de las vacaciones aquí en Alemania, apenas hoy se estaba reintegrando el Parlamento alemán. Entonces estamos haciendo con un fondo de inversiones que tienen ellos precisamente para presentarle algunos modelos y unos proyectos para que se interesen en el caso venezolano. Yo sé que ellos, por supuesto, conocen muy bien, saben muy bien lo que está ocurriendo. El apoyo es bien considerable por parte del gobierno alemán, y el pueblo alemán, cuando tú le hablas de Venezuela, inmediatamente sabe todo lo que estamos viviendo los venezolanos, y por supuesto están muy al día de todo lo que acontece. Y por supuesto, mira, son tantas cosas que se le escapan de la mano a uno en estos momentos, pero sí se está trabajando en varias áreas, especialmente con lo que es el Plan País, que entonces te da, vamos a decirlo, las herramientas hacia dónde tienes que orientarte, porque, como te lo dije, la destrucción es total. Y entonces, por supuesto, se está haciendo. Ahorita, como te lo decía anteriormente, estamos echando las bases para lo que viene después, que cuando podamos realmente tomar el control del Estado, entonces se puedan hacer los convenios y los acuerdos, y ya se haya transitado un gran espacio, y no que entonces lleguemos un día después entonces a tomar posesión en los cargos y a empezar un trabajo que pudimos haber, que efectivamente estamos haciendo desde el mes de febrero, cuando se designaron a los embajadores aquí en Europa y en muchos otros países. Entonces, en función de eso estamos trabajando, y sí quiero decirle al pueblo venezolano que se sienta en ese aspecto un poco tranquilo, porque se están haciendo una cantidad de relaciones, y se está llevando una cantidad de conversaciones precisamente para que cuando llegue el momento, entonces podamos tener esa inversión y esa presencia en todas las áreas para empezar el proceso de reconstrucción de Venezuela. Acabas de señalar ahora el tema del Plan País y la importancia, y la necesidad de reestructurar un país que ha quedado devastado. Digamos, hay países que han salido de las guerras, yo lo repito, en mejores condiciones que Venezuela. No hay área que no esté en una situación crítica: internet, telefonía, agua, electricidad, todo que salud ni se diga, educación en el subsuelo, ¿no? Nos están dejando un país además con una deuda que compromete a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nos están dejando una deuda cercana a los 200.000 millones de dólares, y cuando nos montemos en la información, cuando salgamos de la opacidad y podamos tener acceso a esa información, vamos a tener. Ahora, pensando en áreas de trabajo, en Alemania hay un tema de descentralización muy importante, todo el asunto de los LAN, el papel de los gobiernos locales. Venezuela fue recentralizada, y con eso aquellos avances que se habían logrado con la descentralización, recuerdo ahorita el caso del Estado de Aragua, que había avanzado con sus propios hospitales y gestión, etcétera. Entonces, todo aquel esfuerzo de la COPRE, yo creo que ese es un área donde
podríamos ir formando gente ya, que podríamos ir llevando a cuadros de los partidos políticos a formarse, a prepararse, a entender esto. Yo creo que además el modelo alemán de la economía social de mercado puede ser un ejemplo muy útil para lo que nos corresponde hacer en la reestructuración de Venezuela, porque es que nos dejan un aparato industrial en el subsuelo, le declararon la guerra económica a la empresa privada. Entonces, han pensado cosas, han avanzado allí, si han avanzado en qué cosas o lo están postergando para algún otro momento, en qué cosas, podríamos decir, están colocando hoy el énfasis en este momento en nuestra embajada en Alemania. Bueno, fíjate, precisamente en el tema en el que estamos trabajando en este momento es el tema educativo y el tema eléctrico, que es lo que estamos haciendo el énfasis, donde estamos haciendo las conversaciones. Como te dije, ahorita en septiembre vamos a este ministerio que financia, que precisamente que es un gran promotor del desarrollo de los países, en este caso en crisis. Entonces, precisamente para hacerle planteamiento con una comisión de la Asamblea Nacional y hacerle una presentación del plan país, precisamente para buscar las diferentes fuentes. Acuérdate que, como te decía, a veces el trabajo es limitado, pero por supuesto son tantas las cosas que hay que hacer, tanto lo que hay que atender, por supuesto, incluyendo hasta mismo casos de venezolanos que muchas veces se le escapan a uno de las manos. Nosotros estuvimos recientemente reunidos y estuvimos conversando precisamente con el diputado Francisco Sucre, que es el coordinador de lo que son las relaciones internacionales, precisamente ahorita una visita en septiembre a Alemania para hacer una presentación de todo este modelo, de realmente empezar a buscar inversionistas en otras áreas, pero como te decía inicialmente, se está trabajando educación, la parte eléctrica, y recientemente tuve una reunión muy interesante con una de las empresas que emite pasaportes, cédulas de identidad. Ellos me quedaron de enviarme un proyecto precisamente para remitirlo a la Asamblea Nacional y que en algún momento se entienda que lo que tenemos allá, que manejan los cubanos, tristemente, porque desde Cuba se maneja toda la data de nuestra identidad, entonces realmente se le ponga orden a eso. Y entonces, por supuesto, como cualquier otra empresa, mira, aquí está este proyecto, véanlo, estudienlo y envíen una comisión. Pues en este caso se llama Milbauer, la empresa, es una empresa de una gran tecnología con presencia en muchos países, entre ellos Italia, Australia, Sudáfrica, que son los que ahorita, Portugal creo que también le hicieron el tema de la licencia de conducir. Entonces, precisamente estuvieron haciéndome una presentación de toda su producción, y bueno, y cuando me entreguen el informe se lo enviaré a la Asamblea Nacional para que ellos estudien. Entonces, esas áreas, pues hasta ahora hemos estado trabajando, por supuesto, también en el tema de todo lo que tiene que ver con los pasaportes y la identificación de venezolanos aquí en Alemania, pero inicialmente es en esas áreas, y el plan país, que entonces debemos hacerlo para septiembre, una presentación aquí en Alemania. Entonces, digamos, ahí hay unas líneas de trabajo. Estamos hablando de educación, estamos hablando de energía eléctrica, estamos en el área de las energías, vamos a necesitar mucho, porque que tú decías antes que destruyeron no solamente el mayor ingreso que ha tenido la historia, que ha tenido Venezuela a lo largo de su historia, ¿no? Más de $1 trillón, sino que además destruyeron la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí. PDVSA producía 3.400.000 y en este momento está produciendo, no llega al millón. Ya Colombia nos superó en términos de producción, gracias en gran medida también al aporte de la diáspora venezolana. Ahora, ahí hay un conjunto de áreas, en el área, por ejemplo, en el tema ambiental, donde Alemania ha jugado un papel importantísimo, o en el área de la descentralización. ¿Por qué no darle esa importancia, o es un tema de prioridades, de sacarle el jugo a esas tres fortalezas, documentación, energía y educación? ¿Hay alguna razón especial, o es también es relativa a la cantidad de recursos con la que te puedes mover tú, claro, para atender, y los equipos con los que puedes atender todo, ¿no? Fíjate, hay una en el tema. No, pero espérate, eso me lo dices al regreso, porque vamos a un corte.
Ahora que tenemos una pregunta bien pendiente. Pendiente, exactamente. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Querida audiencia, seguimos conversando con nuestro embajador en Alemania, Otto Gebauer. Habíamos dejado algunos temas en el aire. Una primera área es lo que ha dicho el embajador, el interés y la concentración en los temas de educación, documentación, digamos, los papeles de los venezolanos que nos están liquidando, no hay pasaporte, problemas con la cédula, etcétera, etcétera. Mientras Cuba recibe los beneficios además financiados de un cable submarino en el que maneja la información de todos los venezolanos. Eso no lo hace ningún país en el mundo, donarle a otro y financiarle además los datos. Y el sector eléctrico, le decíamos que si eso estaba vinculado con temas de restricción de recursos, prioridades para el país, o también había otras cosas en la agenda que iba a atender más adelante. Y la segunda pregunta que había quedado pendiente es cómo hacer para recuperar. Además hay una ley marco y un fondo con ese fin para recuperar los reales que le fueron robados a los venezolanos. Otto. Bueno, fíjate, no, y en verdad, es que tú, fíjate, el tema ambiental que lo tocaste y que ahorita está muy sonado por este incendio que hay en la Amazonía, que realmente la preocupación de nosotros también es el tema ambiental en Venezuela, porque se está depredando 140, creo que son 140.000 hectáreas que tiene el arco minero, si mal no recuerdo. Las barbaridades que se están cometiendo, el Parque Nacional Cerro Yapacana, que son 330.000 hectáreas, que también se está explotando el oro y el coltán y se está contaminando con mercurio el río Orinoco, que eso muy poco se dice. Entonces, por supuesto, sale a relucir este tema. Si hay una organización y hay un grupo de venezolanos que trabajan aquí en la parte ambiental, que están trabajando pues en función de presentar un modelo, porque aquí hay que realmente hacer un lobby al respecto, ¿no? Por supuesto, estuvimos hablando con un cineasta venezolano que está aquí precisamente para empezar a hacer micro sobre la devastación y la depredación del medio ambiente y con ello su biodiversidad en Venezuela, y por supuesto presentarle a los alemanes para generar precisamente el llamado de atención.
muchas veces no es fácil. A veces me dicen, bueno, ¿qué estás haciendo? Uno tiene que llevarle y darle una cantidad o exponer tantos motivos y presentarle pruebas que a veces con esas limitaciones se hace cuesta arriba, pero sí hay mucha gente interesada y comprometida, y en eso se está trabajando. Entonces lo que pasa es que, bueno, hay que poco a poco, sabemos la cantidad de necesidades. Por supuesto, con los otros trabajos que están haciendo los embajadores, me imagino que también se están abordando una cantidad de temas que como es que a lo mejor yo no los he nombrado, pero ellos lo están haciendo. Yo creo que el trabajo en equipo de aquí va a surtir el efecto y el impulso que necesitamos entonces para que el mundo se dé cuenta de las necesidades que tenemos ahorita en Venezuela y de la urgencia de recomponer lo que está pasando. Entonces, por supuesto, a veces no es fácil, son tantos temas, son tantas las cosas y son tantos, entonces, por eso del tema ambiental, tú tienes que hacer un lobby de presentarle videos, presentar una cantidad, invitar a foros a las personas realmente para llamar la atención, ¿no? Y en eso se está trabajando, sé que hay un grupo de venezolanos que están trabajando en esa parte, y bueno, y por supuesto así vamos a ir avanzando en la medida que entonces vayamos obteniendo el apoyo y sumando más voluntades, porque no solamente esto es una embajada típica la mía, porque yo soy el representante sin sede, y entonces sin presupuesto, y por supuesto el personal extremadamente limitado, porque también tenemos que entender que hay muchos que tienen que trabajar. Entonces, bueno, en la medida de las posibilidades que vamos sumando personas y entonces se van interesando en temas específicos, porque entonces uno cuando se reúne con esos venezolanos, entonces, por supuesto, lo que hace es enamorarlo. Mira, pero hay un problema aquí. Entonces, bueno, yo soy ingeniero en tal área, ok, yo puedo presentar un proyecto. Bueno, entonces trabaja y vente precisamente para conformar el equipo. O sea, no ha sido fácil, pero sin embargo, mira, no nos cansamos y seguimos luchando. Sí, a veces le pido siempre a Venezuela, bueno, no le puedo pedir más paciencia a los venezolanos, pero lo importante es que en este tema de lo que es la reconstrucción se está trabajando y simultáneamente también estamos trabajando para que hayan las sanciones debidas contra todo este grupo de funcionarios que saqueó el país. Yo he tenido varias reuniones aquí en Alemania donde precisamente por el tema de Unión Europea, entonces tiene que ir en conjunto las sanciones. Ya por lo menos recientemente se han conseguido algunas resoluciones de la Unión Europea donde se critica y se golpea duramente a la dictadura en Venezuela, y por supuesto en función de eso se está caminando hacia unas posibles sanciones. ¿Qué es lo que sucede con el caso de Estados Unidos y la Unión Europea? Es que los europeos siempre dicen, bueno, vamos a estudiar caso por caso, no podemos sancionar al país, no queremos hacerle daño al país. Entonces, en función de todo eso, siempre la conversación viene, bueno, pero es que también en América del Norte se está sancionando a personas específicas, ¿no? Pero para que haya una sanción en la Unión Europea tiene que haber la unanimidad de todos los países que entonces voten a favor de sanciones, y en función de eso estamos trabajando. Ahora, con el tema de repatriación de capitales, mira, en este mundo globalizado ya no hay nada escondido. Aquí inclusive hasta China, por supuesto, después en su momento tendrá que demostrar entonces de todos esos funcionarios qué cantidad de dinero tienen en los bancos, y por supuesto la globalización ha llevado a acuerdos internacionales que a la final no se van a quedar con ese dinero, y van a tener que quitarse de ese dinero y repatriarse a nuestro país. Por supuesto, eso no es un trabajo que saliendo de Nicolás Maduro inmediatamente va a venir, ¿no? Eso es un trabajo que va a llevar mucho esfuerzo, mucho dinamismo, muchas comisiones entonces que realmente estudien, porque el saqueo fue fenomenal. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que empezar a estudiar cada caso y entonces ir con las legislaciones de los países, especialmente de la Unión Europea, para lograr que ese capital sea repatriado a nuestro país. Pero escribe lo que eso se va a dar, porque en las conversaciones que siempre tenemos, siempre sale a relucir que el dinero de los venezolanos tiene que volver a las arcas del Estado venezolano. Y eso... Otto, veo que no eludiste la pregunta. No, para nada. Tenemos que ir a un corte.
para ir cerrando en los pocos minutos que nos quedan en el siguiente espacio. Entonces, ve repensando y redondeando para ir cerrando nuestro programa. Estamos conversando con Otto Gebauer, embajador de Venezuela en Alemania. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya estamos llegando al cierre del programa, nos quedan unos pocos minutos. Estamos hablando con Otto Gebauer, embajador de la Asamblea en Alemania, de Venezuela en Alemania, y reconocido como representante de la Asamblea en ese país. Digo para evitar cualquier equívoco, cualquier mala interpretación o inadecuada interpretación o malintencionada interpretación. Otto nos decía lo que se está haciendo, lo que están pensando hacer en el ámbito ese del gran defalco, ¿no? Debería llamarse la película de los últimos 20 años en Venezuela, el gran saqueo. Algo así como entre 300 y 500 mil millones de dólares que se dice pronto robados a sus dueños, a los venezolanos. Entonces, comenzaba a decirnos algunas de las iniciativas que está tomando con la Unión Europea, dándonos información y, bueno, quisiéramos que terminara con algunas de esas ideas y con lo que él quisiera, los pocos minutos que nos quedan, porque dentro de poco tenemos que ir al cierre del programa. Sí, fíjate, bueno. Tomás, para cerrar, el caso de Venezuela es complicado. Yo en verdad quisiera que nuestros radioescuchas comprendieran la situación tan difícil que estamos viviendo los venezolanos. Tenemos lamentablemente una dictadura muy atípica, que no fue las dictaduras que se dieron en América Latina, y que realmente aquí converge una cantidad de intereses y organizaciones internacionales del delito, como el caso del narcotráfico internacional y el terrorismo internacional. Tenemos, por supuesto, los grupos estos fundamentalistas, Hamas y Hezbollah en Venezuela, que desde el año 2006 se estuvo denunciando la presencia de estos grupos. Tenemos, por supuesto, la FARC, que no se ha desmovilizado por completo y que está operando en Venezuela con el tema de la droga. Triste y lamentable, por supuesto, involucrando a muchos funcionarios del alto gobierno. Tenemos al ELN, tenemos a los colectivos, tenemos a una cantidad de grupos delincuenciales que operan a su ancha y antojo, y tenemos también a estas milicias y estos grupos de las Fuerzas Armadas que también delinquen, ¿no? No es fácil para los demócratas pelear contra algo así. Y detrás de esto entonces tenemos un aparataje como el cubano, que tiene un manual muy amplio y bien desarrollado de cómo dominar, someter y aniquilar a un pueblo.
y por supuesto le damos a eso también el caso Rusia y sus intereses geopolíticos y por supuesto los intereses económicos de chinos. No es fácil lo que estamos viviendo los venezolanos. Yo siempre le digo a los venezolanos, a mí no me gusta criticar los que hacen política en Venezuela porque hay que estar en los pantalones de nuestros políticos allá en Venezuela, precisamente lidiando contra una cantidad de amenazas y realmente yo no me gusta pues hacerles crítica. Yo lo que les diría al pueblo venezolano, señores, tenemos que mantenernos unidos. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer el liderazgo del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional, porque realmente se está fraguando un golpe contra la Asamblea por parte de esa espuria Asamblea Nacional Constituyente. Esa cantidad de diputados que le han allanado la inmunidad parlamentaria para que se vayan de Venezuela y para que no ejerzan sus funciones. Hay un plan maquiavélico detrás de todo esto, de tratar de chantajear y presionar y aterrorizar a suplentes para que en un momento determinado se presenten estos diputados que fueron electos y que están ahorita en la constituyente y entonces haya una votación y resulta que probablemente no nos favorezca la votación. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, señores, yo lo que les puedo decir a los venezolanos, sabemos todo lo que estamos viviendo, pero vamos a mantenernos en función de un liderazgo. Yo sé que puede haber intereses. Mire, en el Perú, en el año 2003... Otto, vamos cerrando. En el año 2003, cargaron a Toledo todos los partidos políticos con 6% de aceptación para que Toledo no cayera porque iba a venir el fujimorismo otra vez. Bueno, nosotros tenemos que sacrificarnos y tenemos que luchar porque realmente se dé este proceso de cambio que tanto queremos los venezolanos y en verdad muchas gracias. Gracias. No te pongas nervioso. Gracias a ti, Otto. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Gracias por además hacerlo público. Gracias por ese llamamiento a la unidad. Gracias por el trabajo que estás realizando. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este nuevo día, en este nuevo espacio dedicado a la diáspora venezolana. A la diáspora que quiere participar en el proceso de reconstrucción del país. Nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.